Bueno, pues vamos a empezar leyendo en Mateo 24. Antón puede leer ahora el versículo 32 hasta el 34. Tomad esta comparación sacada del árbol de la higuera. Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, conoceréis que el verano está cerca. Pues así también, cuando vosotros viereis todas esas cosas, tened por cierto que está cerca, a las puertas. Lo que os aseguro es que no se acabará esta generación hasta que se cumpla todo esto. Puedo poner ejemplos con cosas de la naturaleza. No dejaba pasar ocasión de poner una lección con algo de lo que le rodeaba. En cierta ocasión vio unas flores muy bonitas y dice: mirad los lirios del campo. No tejen, no hilan, y sin embargo ni Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Y con esto dio una lección, la providencia de Dios a través de estas plantas. Aquí dio una higuera y les dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando veis que la rama se enternece, que brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pues asimismo, cuando viereis vosotros las señales que yo os indico, sabed que mi venida estará a las mismas puertas, y que no pasará esa generación, que será esa última, la generación que vea estas cosas. Así que es muy interesante qué cosas son las que Cristo indicó como indicios de su proximidad y del fin del mundo. Y vamos a ver estas cosas. Vamos a leer ahora en Lucas 21, versículo 25. Véanse, empero, antes fenómenos prodigiosos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra estarán consternadas y atónitas las gentes por el estruendo del mar y de las olas. Muy bien. Bueno, esperamos un poco a su esposa para que lo oiga también. A los niños. ¿Tienen muchos niños? Tres. 3 y 2 nuestros, 5. Está bien. Claro, se juntan ahí en un jardín de infancia. Bueno, solo son 4, porque el pequeño nuestro está dormido en la cuna todavía. Así que ya llevan 3. Está bien. Ya no necesitan aparato de radio para divertirse. No. Yo tengo 4, pero ya mayores. La más pequeña tiene 18 años. Y la mayor ya está casada. Cada edad tiene lo suyo. ¿Usted tiene 2 chicas y 2 chicos? Tengo un chico y 3 chicas. ¿Y ustedes tienen? Tenemos una chica, la primera, y después 2 niños. Ah, sí. Va a ser 4 años ahora la niña, el niño 2 años y medio y luego el de 5 meses. Estupendo. Pues nada. Ahora, esto de que ha dicho de ya tienen 3, no, ya tenemos 3, tenemos 3. O sea que ya han puesto el tope. Queremos, ya son muchos. Bueno, eso a veces se dice y luego hay todavía sus excepciones, pero en fin, en los tiempos en que estamos viviendo, cuanto menos mejor, porque hay muchos problemas. Yo soy de familia prolífica porque mi madre tuvo 10 y los 10 vivimos. Somos 5 varones y 5 hembras. Y los padres de mi madre 20. Pero claro, aquellos eran otros tiempos. Entonces echaban los chicos al mundo y se criaban solos. Hoy, como se exige tanto en la vida, va a llegar el momento en que van a pedir el bachillerato para ser barrendero. Pues los padres nos vemos obligados a darles una preparación a los hijos, y cuesta muy caro y es mucho más difícil. Hoy no se puede lanzar hijos con la alegría con que lo hacían nuestros antepasados. Bueno, pues ya verán ustedes, cuando quieran darse cuenta ya son mayores, ya empiezan a echarse novia y todo. Pasa el tiempo que vuelve. Bueno, pues vamos a ir. ¿Quiere repetir Oyarzábal este? Sí. Y verás, empero, antes fenómenos prodigiosos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra estarán consternadas y atónitas las gentes por el estruendo del mar y de las olas. Muy bien. Así que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y luego habla de la tierra
donde dice que los hombres se espantarían por las señales de la mar y de las ondas. Quiere decir que habría señales en el cielo y en la tierra. En el cielo, en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra nos habla del mar y de las olas, ¿no? Esto es un símbolo, porque es que la profecía tiene símbolos y hay que saberles dar su valor. Por ejemplo, el profeta Isaías, que vamos a leer aquí en el capítulo 57, leemos el 20 y 21. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no pueden estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Muy bien. Ven ustedes que aquí habla de los impíos, quiere decir los pecadores, las personas que en el mundo dan la espalda a Dios, que dice que son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, que sus aguas saltan y arrojan cieno y lodo. La Biblia, para designar a muchedumbres de gentes, usa un símbolo en la profecía, el mar. El mar representa siempre muchedumbres de gente. Siempre que ustedes vean proféticamente hablando en la Biblia un mar, está representando a grandes multitudes de personas. Pero el mar puede estar en una de dos actitudes. Puede ser un mar tranquilo, aguas quietas, y representa una humanidad pacífica. No es el caso de este que aquí cita un mar en tempestad saltando las olas, lo cual representa una humanidad como la de hoy. Una humanidad donde hay revoluciones, violencias, guerras, atentados, subversiones, violencias de toda especie, que está representado en Isaías por el mar en tempestad, que es lo que dice ahí, que la gente tendría gran temor por ese mar en tempestad, que habría angustia de gentes en la tierra. La angustia de gentes es una de las señales que en la humanidad se está produciendo en nuestros días. Estamos viviendo en ese tiempo. He leído opiniones de doctores, tal como López Ibor, una celebridad mundial, que cuando les han preguntado los periodistas ¿qué enfermedad es la que hace más estragos en nuestros días?, él ha contestado: la angustia. Hubo periodistas que se mostraron extrañados y le dijeron: ¿pero cómo? ¿Usted cree que eso se puede considerar como enfermedad? Dice: es el origen de la mayor parte de las enfermedades. Porque el estado de estrés, de nervosismo, de inquietud, de preocupación y de angustia que sacude la mente y el corazón de los humanos, engendra un sinnúmero de enfermedades que se pueden llamar psicosomáticas. Quiere decir que tienen origen psíquico pero que influyen en el cuerpo. Somático quiere decir del cuerpo. Así que esto da lugar a un sinfín de enfermedades, sean de hígado, de venas, de arterias, de corazón, de sistema nervioso, de cerebro y todo lo que va relacionado con esto, que es un verdadero azote para la humanidad en nuestros tiempos. Así que se está cumpliendo la señal que dio Jesús hace ya un montón de siglos, y estamos viviendo en esa época precisa en que la angustia está llenando las clínicas de los doctores de enfermedades nerviosas, mentales, sanatorios y otros muchos tipos de dolencias. Pero antes de pasar a considerar con más detalle estas señales terrestres, vamos a centrar nuestra atención hoy especialmente en las señales de los cielos, en el sol, la luna y las estrellas. Y como tenemos aquí San Mateo, aquí Antón puede buscar ahora en el capítulo 24 el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy bien. Así que aquí nos habla de cómo el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, y además cita un tiempo en el cual se iba a producir esto. Después de la tribulación. Después de la tribulación de aquellos días. Después de la tribulación de aquellos días, efectivamente. Aquí se está refiriendo Jesús a unos días de gran tribulación para el pueblo de Dios, unos días de persecución. Se está refiriendo a una profecía que tanto aparece en el libro de Daniel
como en el libro de Apocalipsis, como la profecía de los 1260 días de tribulación o persecución contra el pueblo de Dios. Al producirse esa tribulación y al llegar a su fin, se producirían estas señales de los cielos que hemos leído. Ahora, si podemos saber esa tribulación, más detalles acerca de ella, nos serán de un precioso valor para ver lo que va relacionado con estas señales. Y vamos a investigar sobre esto. Ahora vamos a pasar al Apocalipsis, al capítulo 12 y aquí al capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 12 leemos el versículo 6. Vamos a ver. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por espacio de 1260 días. Bueno, aquí aparece ya esta profecía de los 1260 días. Aparece bajo la figura de una mujer que huye al desierto. Y tenemos aquí un nuevo símbolo que hay que darle su valor. Ustedes ya recuerdan que dijimos que el mar representa muchedumbres de gentes. Ahora aquí aparece una mujer. ¿Qué es una mujer en la profecía? Pues sencillamente una mujer en la profecía es una iglesia. Ustedes pueden recordar en alguna lectura del Nuevo Testamento que se presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. En esta epístola de San Pablo, que a veces se lee a los que se casan, lo lee a veces el cura o lo lee el pastor, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, etc. O sea que presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa, porque en la profecía una mujer está representada proféticamente, está representando a la iglesia. Así que aquí esta mujer que huye al desierto es una iglesia perseguida, huye porque le persiguen. Y esa fecha de 1260 días es el tiempo que duraría la persecución contra la mujer. Ahora, hay que tener en cuenta un principio de interpretación, y es que en materia de profecía, cada día en la profecía es un año en la historia. Podemos verlo, por ejemplo, aquí en Ezequiel 4, versículo 6. Concluidos empero estos días, dormirás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá por 40 días, pues por cada año te he señalado un día. Muy bien. Ustedes ven que el sistema para contar la profecía es por cada año un día. Luego esos 1260 días que aparecen en Apocalipsis 12 son 1260 años. Ya tenemos aquí una fecha y tenemos ya un símbolo que es la mujer que representa a la iglesia y que como huye es una iglesia perseguida. Ahora, en ese mismo capítulo 12 de Apocalipsis, bueno, aquí lo tiene Mariluz, en el capítulo 12, versículo 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí aparece otra vez la mujer. Y dice que por providencia de Dios se le da 2 alas de grande águila para huir de la presencia de la serpiente al desierto, donde es mantenida por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma profecía anterior, variando un poco la manera de expresar, porque tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo, medio año, que suman 3 años y medio. Ahora, a 12 meses por año, 3 años y medio, encierran 42 meses. Entonces,
estos 42 meses a 30 días por mes, si hacemos una multiplicación, son 1260 exactamente. Sale la misma cifra. Y aquí presenta la Iglesia bajo la figura de la mujer, pero hay una protección divina que le libra del poder perseguidor. Y ahora vamos a pasar a ver la descripción del poder que persigue a la mujer. Está en el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 2 hasta el 5. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Muy bien. Luego entonces el poder que persigue a la mujer aquí aparece bajo la figura de una bestia. Y es otro símbolo que también hay que interpretar. Las bestias en la profecía representan siempre poderes políticos o estatales. Por ejemplo, en la profecía de Daniel, ustedes recuerdan cuando han estudiado el capítulo 2, que para referirse a ciertas potencias mundiales, lo pone bajo la forma de metales en la estatua. La cabeza de oro, Babilonia; el pecho y brazos de plata, Medo-Persia; el vientre de metal, Grecia; y las piernas de hierro, Roma. Pero es que esa misma profecía aparece en el capítulo 7, y en lugar de presentar la estatua y los metales, presenta bestias. Presenta a Babilonia como un león con alas, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un tigre con 4 alas y 4 cabezas, y a Roma como una bestia espantosa y terrible. O sea que las bestias están representando en la profecía poderes, naciones, imperios. Y aquí hay un poder estatal, un poder político que persigue a la Iglesia, a la mujer. Podemos preguntarnos qué poder es este, porque esto ya es histórico, esto ya sucedió. Ahora estamos ya en el tiempo de las señales, y como vamos a ir comprobando históricamente, ya ese tiempo de persecución sucedió. Ya conocemos, podemos identificar cuál fue el poder que persiguió a los cristianos en los siglos pasados. Durante el tiempo de las terribles persecuciones religiosas, ustedes saben, habrán oído, cómo hubo tiempos en que a uno le cogían leyendo la Biblia y iba a parar a la hoguera. Persecuciones tremendas en las que la Iglesia Católica ejerció ese poder perseguidor, exterminando hombres y Biblias, y cuya acción en la historia de Europa representa nada más ni nada menos que 50 millones de víctimas en los países donde la llamada Santa Inquisición ejerció su poder. Así que ya tenemos históricamente un poder que ejerció estas características presentadas en la Biblia, el poder de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué aparece aquí en Apocalipsis bajo la figura de una bestia, cuando a las iglesias se las representa por mujeres? Pues muy sencillo. Como otro día estudiaremos más adelante, a la Iglesia Católica se le representa en el capítulo 17 del Apocalipsis bajo la figura de una mujer mala, porque está tratando de designar Dios una iglesia que se ha apartado de sus mandamientos, una iglesia que ha dejado de ser fiel, y lo presenta bajo la figura de una mujer mala. Pero ¿por qué en el capítulo 17 lo presenta bajo la figura de mujer y aquí en el capítulo 13 la presenta bajo figura de bestia? La cosa es muy sencilla, y es que la Iglesia Católica tiene dos facetas, dos caras, una política y otra religiosa. Ustedes saben que desde cierto punto de vista no hay que negar que la Iglesia Católica tiene una faz religiosa, pero que tiene otra faz política nadie puede ponerlo en duda tampoco, porque ha ejercido gran influencia en la política de los países. Hubo tiempos en el pasado que en Europa era la Iglesia Católica quien quitaba y ponía reyes. Los emperadores eran manejados en el concierto de Europa como las piezas en un tablero de ajedrez
por la Iglesia Católica, incluso interfiriéndose en la política interna de los países hasta tal punto como aquí en España, que la Iglesia asociada con el Estado y cabalgando sobre el Estado era la que daba la directriz en la nación, y todo se hacía como mandaba la Iglesia, mandaba más que el Estado. Así que en lugares donde la Iglesia Católica ha tenido mayoría, ha ejercido un poder, una supremacía, ha intervenido en política. En el Vaticano hay un Estado con fronteras, con moneda propia, con embajadores, que interviene también en la política y recibe embajadores de otros países. Así que ustedes comprenderán por qué aquí en la Biblia hay algún lugar donde presenta esa potencia bajo la figura de una bestia, y en otros por qué lo presenta bajo una mujer, según quiera destacar en un lugar o en otro la faceta religiosa o la faceta política. Ahora, aquí está destacando ahora la faceta política por el poder perseguidor que ha ejercido a través de los siglos. Y ahora ya queda una cosa muy interesante, y es establecer la cronología. Tenemos una fecha, 1260 años que duraría ese poder perseguidor. Ahora, podemos dar un punto de partida y un final, y entonces tendremos delimitado claramente en la historia cuándo sucedió esto. Sí. Hubo un acontecimiento histórico en el pasado, en el año 538 de la era cristiana, cuando el emperador romano Justiniano dio un decreto por el cual declaraba la invasión de los siglos. Se han puesto de acuerdo. Bueno, pues como íbamos diciendo, ha habido un acontecimiento histórico que marcó un hito para establecer el punto de partida de esta profecía. Es cuando el emperador Justiniano, en el año 538 de la era cristiana, dio un decreto por el cual declaraba al obispo de Roma jefe supremo de toda la cristiandad. Hasta entonces, el obispo de Roma no mandaba más que el obispo de Atenas, o que el obispo de Alejandría, o que el obispo de Jerusalén. Tenían cada cual mandato en su zona y nada más. Eran por igual uno y otro. Pero sabemos que a partir de la época de Constantino el Grande en el siglo IV, cuando se hizo esa amalgama entre cristianismo y paganismo por las maniobras políticas y astutas de ese emperador, que fue Constantino el Grande, entonces llegó a hacerse aquella amalgama de cristianismo-paganismo que vino a ser el catolicismo posterior, porque se asociaron los paganos, que era la religión protegida por los emperadores y por el Estado, con los cristianos. El cristianismo dejó de ser perseguido, pero perdió su poder vital, y se hizo una iglesia de masas, de multitudes, y la iglesia oficial, que vino a ser el catolicismo. Pero los ciudadanos romanos, muy altivos, ustedes saben que el ciudadano romano pues siempre ha sido altivo, ha pensado que Roma es la ciudad más importante del mundo. Tanto es así que no pararon en sus maniobras políticas e intrigas hasta conseguir que el emperador diese un decreto para declarar al obispo de Roma obispo supremo, porque a ellos les molestaba que el obispo de Roma fuese un obispo del montón. Y entonces, cuando el emperador Justiniano dio el decreto aquel, que entró en vigor en el año 538, el obispo de Roma, asumiendo estos poderes extraordinarios, mandó y hizo y deshizo en toda la cristiandad, llegó a tener sobre sus manos un poder prácticamente, desde el punto de vista humano, omnipotente. Era, como ellos mismos lo decían, como Dios en la tierra. Y los católicos no se esconden de declararlo así. Y entonces Roma impuso autoritativamente y
por la fuerza sus dogmas, sus principios religiosos, y pobre de aquel que se resistiese a ello. Era perseguido a muerte. Entonces hubo grupos, comunidades, pueblos, hombres, mujeres, niños, familias enteras que, huyendo de las iras de Roma, buscaron refugio en valles, en el Piamonte, en montañas inaccesibles, en riscos, en lugares difíciles de localizar, para poder salvar su vida de la persecución romana y al mismo tiempo practicar la religión verdadera conforme a las Sagradas Escrituras. Porque todo aquel que no se sometiese a los dictados de Roma era perseguido sin remisión, y si no se rendía a los dictados de Roma, lo mataban. Así que para salvar su vida tuvieron que hacer esto, huir al desierto. Y esa es la mujer huyendo al desierto que hemos leído en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Así que la mujer huyendo al desierto, ya tenemos localizado el tiempo a partir del cual esto se produjo, con el decreto de Justiniano. Además es curiosa la coincidencia, porque entonces de aquí podemos inferir otra cosa. Si empezó en 538 el período de 2260 días, basta consumar a 538 1260 días y sabremos hasta dónde alcanza. 1798. Exactamente, es un buen calculista. Bueno, pues en el año 1798 tendría que suceder algún acontecimiento que marcase el fin de esta profecía, como hubo un acontecimiento que marcó su principio. Y efectivamente así fue. Incluso tengo aquí una lámina que expresa lo que sucedió en esta ocasión. Ustedes pueden ver en esta lámina, aquí está este es el general Berthier, que entró en Roma mandando un cuerpo de ejército de 100.000 hombres enviado por Napoleón a Italia. Invadió Italia, entró en Roma y se llevó al Papa Pío VI prisionero. Esto sucedió el 10 de febrero del año 1798. Coincide plenamente con la profecía. Esto era un golpe mortal para la supremacía romana. Esa supremacía que había empezado con el decreto de Justiniano, aquí recibe un golpe terrible. Porque hay un emperador que tiene la osadía de deponer al Papa y llevárselo prisionero. Esto fue un campanazo en la historia. Esto era un notición, podemos decir. Porque fíjense, hasta aquí el poderío que había tenido el Papa, podemos recordar lo que le sucedió, por ejemplo, a Enrique IV, emperador de Alemania. Ese monarca, por haber desagradado al Papa en una cuestión que no es ahora cuestión de explicar, recibió una excomunión del Papa de Roma. Y una excomunión en aquel tiempo para un rey era una desgracia irreparable, era terrible. Era perder su trono, verse abandonado y despreciado de sus súbditos y perder hasta la misma vida. Y Enrique IV, sabiendo la desgracia que se le venía encima con aquella excomunión papal, hizo acto de penitencia, hizo una peregrinación humillándose hasta la residencia papal que estaba en Canosa en aquel tiempo en Italia, atravesó los Alpes llenos de nieve en pleno invierno y se postró en un frío patio allá en Canosa, en la residencia pontificia. Estuvo en un frío patio haciendo penitencia descalzo 3 días y 3 noches. Y cuando el Papa le vio tan humillado, le dejó volver en paz a su país y le quitó la excomunión. Pero esto les dará a ustedes una idea del poder que había llegado a tener el papado en aquel tiempo, y por lo tanto del campanazo tremendo que era que un emperador, en lugar de amilanarse como hizo Enrique IV, Napoleón dijo: papas a mí, vamos a ver lo que puede el Papa. Envió un ejército de 100.000 hombres, capturó al Papa, y este Papa murió en el destierro en la ciudad de Valence, en Francia, año y medio después. Esto para el catolicismo fue un golpe mortal y lo hemos leído en Apocalipsis. Vamos a ver, usted mismo creo que tiene ahí Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien. Así que esta bestia recibe una herida de muerte en una de sus cabezas. Y ya saben ustedes que la bestia es el catolicismo, y una de sus cabezas es, aquí está, un papa que es desterrado, y para el catolicismo supuso esto un golpe mortal.
Aquellos que gemían bajo el yugo del catolicismo levantaron cabeza y respiraron y dijeron: se acabó ya esta tiranía, ya no hay más supremacía papal, se acabó el catolicismo. Esto lo decían, pero claro, no habían calculado la segunda parte de esa profecía que hemos leído, porque dice que recibía una herida de muerte, pero ¿qué dice después? Que su herida mortal fue sanada. Exactamente. Y luego el mundo se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto ha sucedido también después. Y aunque esta herida fue mortal y de momento el catolicismo quedó prácticamente cao, sin embargo, más tarde se sentó un nuevo papa en la silla de Roma, empezó el papado a recuperar más y más influencia, hasta que llegó el año 1929, el 11 de febrero de 1929, en que se produjo el célebre pacto de Letrán entre Mussolini y la Santa Sede. Esto es un acontecimiento histórico que marcaba ya la restauración y la cicatrización de aquella herida de muerte de la bestia. Porque aquí el catolicismo recuperó de pronto una influencia, recobró parte de aquella influencia perdida. El Estado italiano indemnizaba a la Iglesia Católica, le devolvía el territorio vaticano, empezó a tener territorio propio a partir de entonces, 11 de febrero de 1929. Los signatarios de este pacto fueron, por parte de la Santa Sede, el cardenal Pedro Gasparri, y por parte del Reino de Italia, el primer ministro Benito Mussolini. Consta de 27 artículos, los cuales aseguran el reconocimiento de la soberanía del ocupante de la sede romana, garantías territoriales de la ciudad-estado del Vaticano, reconocimiento de privilegios extraterritoriales y de exención de expropiación e impuestos, y arreglos financieros a los fines de una indemnización de unos 5.404 millones de pesetas. Así que, como ustedes pueden ver, la herida de muerte aquí fue ya restaurada plenamente, y a partir de esto el catolicismo empezó a tomar nuevo poder, nueva influencia, a recuperarse, y desde entonces no ha dejado de crecer en influencia. Tanto es así que hoy día no hay personaje importante que al hacer su viaje por Europa no vaya a rendir pleitesía al Papa, aunque sea el rey de Jordania, que es maometano, que no tiene que ver con el cristianismo. Una pregunta le puedo hacer. ¿Sí? El año 538 se sabe positivamente que quedaron otros cristianos que dijeron: ¿esto qué es? Sí, ¿El atropello? sí, efectivamente, porque hay los anales históricos que registra pues la huida de los valdenses y albigenses refugiados en valles inaccesibles, contra los cuales la Iglesia Católica ejerció un poder perseguidor tratando de exterminarlos, pero como dice que Dios dio a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente huyese al desierto, Dios protegió a los cristianos y siempre hubo grupos de cristianos fieles que se mantuvieron frente a aquellas persecuciones terribles que trataban de aniquilarlos. O sea que esto es rigurosamente histórico. Y se han mantenido hasta ahora, ¿no? Sí, siempre han sido minorías. Sí, minorías escondidas, la Iglesia huyendo al desierto, la mujer huyendo al desierto. Así que entonces aquí llegamos a este punto de la restauración de la herida del catolicismo, que es a partir ya del pacto de Letrán en 1929, y como íbamos diciendo, ya no hay personaje importante que al visitar Europa no vaya a rendir pleitesía al catolicismo. Hasta incluso Estados Unidos, que ha sido siempre un baluarte de protestantismo, ya envía representantes al Vaticano y busca el estar en buenas relaciones con el Vaticano. O sea que el Vaticano, el Papa, ha llegado a ser una figura de relevancia mundial, que incluso para personas de otras religiones, hasta incluso por parte de Rusia hubo algún gerifalte ruso que también fue a visitar al Papa. Qué cosa más disparatada no se puede ver. ¿Cómo gerifalte? Sí. Bromico, el ministro de Asuntos Exteriores. Sí, exactamente. No me acordaba el nombre, pero sabía que alguno de esos más o menos fue a visitar al Papa. Así que no hay duda de que ha llegado a ser eso, que dice que la tierra se maravillaría en pos de la bestia.
Para nosotros no hay ningún misterio en que el catolicismo vaya tomando cada vez más poder, porque está profetizado que hasta la venida del Señor en gloria irá creciendo en poder, pero no hay que preocuparse por esto. Tiene su fin ese poder, como tendrán fin todos los poderes del mundo, porque será establecido el verdadero poder, que es el de Dios, en la venida de Jesús. Así que con esto hemos llegado al año 1798, fin de la profecía de los 1260 días, con el fin de la supremacía romana, católico-romana, desde el punto de vista de ese poder feudal, perseguidor, de ordeno y mando, porque luego ha seguido ya un poderío católico, recuperándose hasta hoy, pero ya es más diplomático, ya es más suave, ya tiene otras características. No es aquel poder de que el Papa mandaba excomulgar a uno y quedaba como condenado a muerte. Ya es otra cosa más delicada, más elegante, diríamos. Sin embargo, la Biblia además hace una salvedad que vamos a leer en el libro de San Mateo. Vamos a pasar a San Mateo capítulo 24 y ya vamos a buscar otros versículos en Génesis capítulo 1. Ya tengo buscado San Mateo 24. Ah, muy bien. Tiene que cambiar la cinta. Bueno, pues en Mateo 24, el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien. Entonces aquellos días de persecución contra el pueblo de Dios iban a ser acortados, porque la persecución iba a tomar unos caracteres tan violentos, tan sangrientos, tan exterminadores, que amenazaba con no dejar con vida a ninguno de los hijos de Dios. Y Dios se iba a valer de alguna providencia para acortar esos días, para hacer que en lugar de llegar la persecución hasta el año 1798, en el que terminó aquella brutal supremacía papal, terminase un poco antes. La supremacía papal llegó hasta 1798, porque el Papa fue apresado en este año. Pero cuando el Papa fue apresado, hacía algunos años que había cesado la persecución, por una providencia divina. Y es que la persecución había tomado caracteres ya tan trágicos que Dios tuvo que hacer esto. Les voy a referir a ustedes, como un botón de muestra, la triste, célebremente llamada Noche de San Bartolomé en Francia, que habrán oído hablar de ella. En la noche de San Bartolomé, el clero y el ejército, puestos de acuerdo a toque de campana, sacaron de sus casas hombres, mujeres y niños, sin respeto de edad, ni sexo, ni condición, que eran degollados alevosamente en plena vía pública, por el único delito de disentir de la Iglesia Católica en materia de religión y estudiar la Biblia, en la mayor parte de los casos. De manera que así, en una manera imprevista y según un complot bien tramado, aquella noche corrió la sangre como un río en pueblos y ciudades francesas. Fue una horrorosa matanza. Miles y miles de personas fueron asesinadas. Cuando a la mañana siguiente en el Vaticano se recibió la noticia, el Papa mandó celebrarlo como gran triunfo católico. Mandó tocar un Te Deum y acuñar una nueva moneda en cuya efigie se conmemoraba la noche de San Bartolomé como gran triunfo católico. Y como un botón de muestra les cito esto, y podría citar muchas cosas más que demuestra el encarnizamiento que había tomado la persecución, por lo cual Dios intervino. Y hubo una providencia divina que hizo terminar esos días de persecución antes de que terminase la supremacía papal. La providencia fue la siguiente. El Papa Clemente XIV, el día 21 de julio del año 1773, presionado por las grandes potencias europeas, dio un decreto por el cual suprimía la orden jesuita en todos los estados de la cristiandad. Y como la orden jesuita es la que llevaba la batuta
en la persecución, al ser suprimida la orden jesuita, cesó la persecución religiosa organizada. Y en Europa hubo un respiro, la gente pudo empezar a reunirse, la religión pudo extenderse, las Biblias se difundieron por los países europeos. Aquello fue un verdadero respiro después de tantos siglos de persecución. Y entonces podemos comprender que en el año 1773 fue dado el decreto que suprimía la orden jesuita. La persecución terminó poco tiempo después. Y la Biblia había dicho, y vamos a repetirlo aquí en Mateo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy bien. Entonces, después de la aflicción o tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Qué tenía que suceder inmediatamente después que terminase esa persecución? Oscurecerse el sol y estas otras señales. Y así fue en efecto. El 19 de mayo del año 1780 sucedió un fenómeno que dejó asombrados a los astrónomos, intrigados y atemorizados a la población de las ciudades, porque ese día que había amanecido con un sol brillante, un cielo limpio, azul, al llegar las 10 de la mañana se hizo de noche. Pero no porque hubiese eclipse, porque un eclipse sabemos que es una cosa natural, probado por las ciencias. Es la interposición del disco lunar entre el Sol y la Tierra, proyectando un foco de sombra sobre la Tierra. El eclipse tiene una duración limitada, mientras dura esta conjunción de astros, y luego, al cabo de unos minutos, pasa y vuelve a brillar el Sol con todo su esplendor. Para que el eclipse se produzca, todos los astrónomos están de acuerdo en que tiene que haber una fase lunar determinada, la que llaman novilunio o luna nueva. Cuando la luna está en plenilunio o luna llena, es absolutamente imposible el eclipse, que es el caso que sucedía en esta fecha. El 19 de mayo de 1780 estaba en plenilunio, en luna llena, y por lo tanto la luna está a otro lado, donde no puede interponerse entre el Sol y la Tierra para producir eclipse. Es imposible, descartado totalmente. Y esto es lo que dio lugar a que los astrónomos se volviesen locos consultando sus cálculos y oteando con sus telescopios, y no podían comprender aquel fenómeno. Se hizo de noche a las 10 de la mañana. Las aves cantaron sus cantos del anochecer, se retiraron a sus palos, en las casas hubo que encender velas, la gente andaba atemorizada sin saber a qué atribuir esto. Como dicen los astrónomos, no se podía atribuir este oscurecimiento a un cielo densamente nublado, porque el cielo estaba limpio y se veían brillar las estrellas en pleno día. No había nubes. Era un oscurecimiento del sol de naturaleza inexplicable para los sabios, pero claro, explicable para los estudiantes de la profecía, porque Dios había dicho que al terminar la persecución el sol se oscurecería. Y esto era sencillamente, este fenómeno que no pudo probar la ciencia, era sencillamente que Dios acudía a su cita. Dios lo dijo y Dios lo hizo. ¿Por qué medio? No lo sabemos. Astrónomos de la talla de Herschel, famoso astrónomo, hay declarado en la historia, he leído en diccionarios y revistas, refiriéndose a ese acontecimiento, dice que la verdadera causa del oscurecimiento del Sol el 19 de mayo de 1780 es un misterio para la ciencia. Nadie ha podido explicarlo. El Sol se oscureció. Y además ese oscurecimiento, que empezó a las 10 de la mañana, dieron las 11, las 12, pasaron todas las horas de la tarde y enlazó con la noche. Ya no se vio la luz del sol en todo el día, que un eclipse tampoco es de esa duración. Esa noche, la luna, estando en luna llena, tendría que haber salido con todo su esplendor. Esa noche fue una noche oscura como la boca del lobo. No se dio luna, hasta que a la medianoche cesó toda la oscuridad y la luna ya salió con todo su esplendor. Así que en esa misma fecha se cumplieron dos señales de las que hay aquí indicadas. El sol se oscureció y la luna no dio su lumbre, como dice ahí, no dio su resplandor. Y pocos años después se cumplió la tercera señal,
el día 13 de noviembre del año 1833 se produjo la lluvia de estrellas. Esto fue también un interesante fenómeno, algo que dejó turbado a las gentes. Había pasado el día tranquila y normalmente, un día corriente sin fenómeno alguno especial, y al llegar las 11 de la noche la gente empezó a ver atraída su atención hacia el cielo por un espectáculo nada común. Numerosas estrellas que cruzaban el cielo trazando líneas fosforescentes a su paso. A veces hemos visto 1, 2, 3 estrellas. ¿Quién no ha visto en la noche al alzar su vista al cielo a veces esas estrellas que corren? Pero es que esta vez no era 1, 2 ni 3. Empezaron por centenares, pasaron a millares, y en poco tiempo era como un espectáculo de fuegos artificiales en el cielo, algo que asombró a las gentes hasta el punto que en las referencias históricas que he leído dice que se veía personas arrodilladas por calles y plazas implorando la misericordia de Dios, creyendo que había llegado el fin. Otros buscaban refugio en las iglesias. Claro, la gente que había leído en el Nuevo Testamento al producirse estas señales celestiales era una señal del fin, pensaban, pues ya está, llegó el fin. Así que aquellas gentes decían, pues ya, el fin, ya está. Pero claro, ellos no habían calculado una cosa, y es que el tiempo del fin que la Biblia marca tiene cierta duración. Dios no quiere coger así de sorpresa a la humanidad, decir el fin de pronto sin haber avisado. En el tiempo de Noé, el tiempo del fin duró 120 años. Desde que Dios dio el aviso a Noé de que iba a venir el diluvio, le encargó la construcción del arca y le puso por misión amonestar a las gentes para que se preparasen, hasta que el diluvio llegó, pasaron ese tiempo, 120 años. Fue el tiempo de gracia que Dios concedió a aquel mundo antediluviano. Ahora, en el tiempo en que estamos, llevamos ya más de un siglo desde que se dieron los primeros avisos, y estas señales que hemos leído que tanto turbaron a aquellas gentes eran una señal que declaraban a la humanidad que entraba en el tiempo del fin. No es que llegase el fin, sino que entraba en el tiempo del fin, en ese tiempo de gracia que Dios concede como final plazo a la humanidad. Así que ahora nosotros ya sí podemos decir que estamos en el fin, porque las señales primeras, aquellas que sucedieron, se han ido juntando con otras, y hemos llegado al tiempo en que ahora ya somos testigos presenciales del cumplimiento de la totalidad de las señales marcadas por Cristo, por sus apóstoles y por los profetas. Ahora ya podemos establecer el cuadro completo de la totalidad de ellas. Ahora estamos en ese tiempo que decía en San Mateo que esa generación no pasará. Ahora sí estamos ya en el tiempo, en el agotamiento del tiempo del fin. Antes estaban en el principio del tiempo del fin. Ahora vamos a ver un detalle interesante, y es cómo Dios ya dijo en el principio que con los astros iba a hacer señales, ya al principio de la creación. Lo vamos a leer aquí en Génesis capítulo 1, el versículo 14. Y dijo después Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo, que distingan el día y la noche, y señalen los tiempos, los días y los años. Bueno, aquí encontramos que en cuanto a las lumbreras ya sabemos lo que quiere decir en la Biblia. Lumbreras quiere decir sencillamente pues los astros, los cuerpos celestes. Y Dios dijo que iba a hacer con ellos varias cosas. Uno de ellos, apartar el día y la noche. Sabemos que el movimiento sobre su eje de rotación que tiene la Tierra hace que mientras en un hemisferio dan los rayos solares, en el hemisferio opuesto esté en sombra y es de noche. Pero como la Tierra va girando, un hemisferio en que ahora es de noche, pues después es de día, y así se suceden los días y las noches. Esto estaba explicado ya al principio de la creación. También está explicado la sucesión de las estaciones, que eso está en función del movimiento de traslación de la Tierra por esa órbita o camino que sigue alrededor del Sol. Como la Tierra tiene la inclinación
de su eje sobre la órbita en un ángulo de 27 grados 28 minutos, esa inclinación da lugar a que en cierto transcurso de su recorrido los rayos solares den más oblicuos o más perpendiculares, dando lugar a esas diferencias de estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Pero hay una cosa que pasó inadvertida a los sabios, y es cuando dice: y sean por señales. O sea que Dios iba a hacer señales con esos astros. Iba a hacer señales, y estas señales servirían para marcar ciertos acontecimientos históricos. Dios ya dijo en el principio que se iba a valer de ellos por señales. Ahora vamos a ver algunas ocasiones en que Dios hizo estas señales. Vamos a leer en Lucas capítulo 23, puede buscar allí. Y aquí podemos buscar en Éxodo 10. Quizás esta Biblia la manejará mejor, que tiene letra más clara, porque ahí los versículos están más difíciles. Yo puedo esperar. ¿Qué versículo? En Lucas 23. Primero vamos a leer en Éxodo. Sí. Éxodo 10. Éxodo 10, del 21 al 23. Dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las parte. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo de esas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Muy bien. Aquí tenemos una de las veces, de las tantas veces, que Dios hizo señales con los astros. Dios había enviado a Moisés y a Aarón como embajadores suyos ante Egipto, para que Faraón dejase ir libre a su pueblo, porque estaba cautivo allí el pueblo de Israel. Pero Faraón, muy petulante, les dijo: ¿y vosotros quiénes sois para esta embajada? Nosotros vamos de parte del Dios creador. ¿Quién es ese Dios? No querían hacer el caso. Yo tengo mis dioses, dijo Faraón. Y uno de los dioses que tenía Faraón era el dios Sol. Y había en Egipto el templo del Sol, con sus sacerdotes que oficiaban en el templo del Sol. Y Dios dijo: sí, pues vas a ver, ¿de qué te va a valer tu Dios? Oscureció el sol durante 3 días seguidos. Quedaron los sacerdotes del templo del Sol cesantes, sin poder oficiar. Y Faraón y su soberbia quedó humillado. Dios daba aquí una señal, declarando que Él es poderoso y que está por encima del sol y de los astros y de todas las cosas. No vamos a leer todos los versículos en que hay señales. Hay otra ocasión en el libro de Josué en que Dios hizo detenerse el sol. Hay otra ocasión en el libro de Isaías, en el que el rey Ezequías, que iba a morir, por misericordia de Dios, Dios le prolongó 15 años su vida y le dio una señal. Le dijo: en el reloj de sol la sombra retrocederá 10 grados. Ustedes fíjense, nosotros podemos coger un reloj de los nuestros y hacerlo retroceder 10 minutos, es cosa tan fácil con la manilla. Pero a ver quién es capaz de hacer retroceder 10 grados en un reloj de sol la sombra. Eso solamente Dios puede hacerlo, es un milagro, y Dios lo hizo. Dios hizo una señal con el sol. Ahora vamos a ver una de las señales más importantes que hubo en la historia que Dios hizo con el sol, y esta está aquí en Lucas 23, el 44 hasta el 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muy bien. Entonces, en esa hora del Calvario, cuando Cristo colgaba agonizante en la cruz, desde la hora de sexta, que quiere decir las 12 del mediodía, hasta la hora de nona, que equivale a las 3 de la tarde de nuestro horario, o sea, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, fueron hechas densas tinieblas. El sol se oscureció.
A la hora que más tenía que brillar el sol en su cenit, a las 12 del mediodía, se oscureció totalmente. La tierra tembló, y aquellas personas que habían estado desafiantes ante el Redentor, insultándole, escupiéndole, mofándose de sus sufrimientos en la cruz, no pudieron por menos que correr llenos de pánico. Unos cayeron al suelo rodando, tropezando con el temblor de tierra y la oscuridad, abandonaron la escena del Calvario, y el centurión romano, que había sido testigo de estas cosas y que había participado en la burla de aquellos impíos, sobrecogido de temor, alzó su voz y dijo aquellas palabras: verdaderamente el Hijo de Dios era este. El mensaje que Dios dio con el oscurecimiento del sol y el temblor de la tierra fue un lenguaje elocuente. Dios hacía una señal, ya dijo que iba a hacer señales y las hizo. Era una señal que indicaba que aquel que estaba en la cruz no era un malhechor. Lo habían clavado allí entre dos ladrones, le habían condenado a la muerte que se daba a los criminales más viles, a morir crucificado. Pero Dios declaraba, haciendo hablar al sol y a la tierra, que el que estaba colgado en la cruz era su Hijo y Salvador de la humanidad. Vindicaba la naturaleza del crucificado por estas señales en el sol y en la tierra. Así que comprendemos entonces claramente que a través de la historia Dios ha cumplido lo que prometió en el Génesis, en la creación, de hacer señales con los astros. Y si con motivo de acontecimientos menos o más importantes en la historia Dios hizo señales con los astros, podemos comprender la lógica que tiene que ahora, con motivo del acontecimiento más importante de todos los siglos, como es la venida de Cristo en gloria y el fin de este mundo, Dios haya hecho señales con los astros, como sucedió el 19 de mayo de 1780 y el 13 de noviembre de 1833, con el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Estas señales no eran acontecimientos fortuitos, eran sencillamente señales muy claras, muy determinadas, que el Dios de los cielos ha hecho para decir a esta humanidad a la que pertenecemos que hemos entrado en el tiempo del fin. Perdón un momentito. Bien. Lo único que no entiendo es por qué son 53 años de diferencia de las dos primeras a la tercera. Bueno, porque dice inmediatamente después. Sí. No podría ser que quizá haya habido también por los 1780 y no conste ningún periódico de aquella época, ningún... Pues no, lo que sucede es que no tenía que ser precisamente inmediatas. O sea que Dios dijo que iba a hacer señales. También hay otra señal que vamos a estudiar el próximo día, que son los terremotos. Y los terremotos se produjo uno en el año 1755, que fue algo asombroso, algo tremendo, fue de alcances mundiales. Y luego se han ido produciendo toda una serie de terremotos increscendo, podemos decir, que va en aumento constante, indicando que estamos en el tiempo en el que, al temblar la tierra, se está dando el mensaje de que estamos en el tiempo del fin. Cada temblor de tierra que se produce, porque en el tiempo en que estamos ha habido más terremotos en lo que va de siglo que en toda la historia antigua anterior. En solo un año hay ahora más terremotos que había antes en todo un siglo. Y esas señales no hace falta que sean exactamente consecutivas, no hace falta que esté inmediato el oscurecimiento del sol con la caída de estrellas, ni la caída de estrellas con los terremotos. Estamos en el tiempo de las señales. A partir de aquel tiempo empezaron las señales y se pueden producir en cualquier instante. Y la Biblia nos habla de que el terremoto final va a ser ya algo épico. El terremoto final, antes de la venida de Jesús, dice que toda isla, todo mar, todo valle, todo monte, toda la corteza terrestre entrará en efervescencia, en combustión, se rajará la tierra, se hundirán montañas, ciudades desaparecerán, será algo tremendo. Este es el terremoto ya final, podemos decir como la traca en esas verbenas donde hay el petardo final que parece que se hunde todo, pues una cosa así podemos hacer como ilustración. Así que una cosa es clara: la humanidad ha entrado en el tiempo de las señales que se están cumpliendo intensivamente. Y la próxima semana, si ustedes quieren, vamos a continuar con el tema segundo, que son las señales en la tierra.
porque hoy hemos estudiado específicamente las del cielo, hemos rozado un poquito las de la tierra, pero vamos a estudiar de una manera especial esas señales de la tierra que certifican que estamos realmente en el tiempo del fin. Bien, pues encantado. Muy bien. Otra pregunta voy a hacer referente a eso. El año 1770, el fenómeno esto se sabe positivamente que pasó, ¿no? Sí, perfectamente, sí. Yo tengo citas históricas, aquí tengo, por ejemplo, este libro Hacia la Edad de Oro que registra citas sobre ello, y hay diccionarios y revistas que lo presentan. Aquí tenemos Herschel, un famoso astrónomo. El día oscuro fue un fenómeno maravilloso de la naturaleza cuyo relato se leerá siempre con interés y que ninguna filosofía sabrá jamás explicar. El célebre diccionario del doctor Noé Webster proporciona la siguiente información. El día oscuro del 19 de mayo de 1780 se llama así en virtud de aquellas tinieblas notables que ese día cubrieron. En muchos lugares fue imposible leer en pleno día lo impreso en caracteres comunes. Los pájaros hicieron oír sus cantos del crepúsculo, desaparecieron y callaron. Las aves de corral se retiraron a sus palos, el ganado volvió a sus establos, se encendieron luces en las casas. La oscuridad empezó hacia las 10 de la mañana y duró hasta la medianoche siguiente. La verdadera causa de este fenómeno notable es desconocida. En un comentario suyo, el doctor Seyss dijo lo siguiente: hubo, por ejemplo, el 19 de mayo de 1780 un día muy oscuro. Ciertos testigos oculares lo llamaron fenómeno extraordinario e inexplicable. No podía ser un eclipse de sol, pues entonces era plenilunio. Tampoco se puede buscar la causa en un cielo nublado, pues el firmamento era tan claro que se veían brillar las estrellas. Y aunque el sol fuese visible todo ese tiempo, sus fuegos parecían apagados. Así que tenemos revistas, diccionarios, datos históricos de que aquello fue real. Y en cuanto a la caída de estrellas, es curioso lo que sucedió en tiempos cercanos a nosotros. Exactamente el año 1933, cuando se cumplían los 100 años exactos de la primera. El astrónomo Comas Solar de Barcelona, yo he estado en su observatorio, ya no vive este hombre, pero hace años yo estuve visitando el observatorio astronómico y estuve mirando los astros con los telescopios. Este señor Comas Solar tuvo una corazonada y cuando se aproximaba el día que correspondía al centenario de aquella lluvia de estrellas de 1833, pensó: ¿y si por un azar de la suerte que no comprendemos se repite el fenómeno? Por si acaso voy a preparar los instrumentos de observación, telescopios y cámaras fotográficas, porque si sucede, poderlo captar. Y lo puso todo en disposición y efectivamente esa noche se reprodujo el fenómeno de la lluvia de estrellas de 1833 en el año 1933. Yo me acuerdo que eran 3 años antes de la Guerra Civil en España, y recuerdo personas por las calles asombradas mirando esas estrellas que cruzaban y volaban, montones, enjambres de estrellas, y oí decir a personas, yo entonces pues tenía en el 33 tenía 15 años, y me acuerdo que decían: eso es señal de que va a haber guerra, esto es una guerra. Y luego, cuando al cabo de 3 años estalló la guerra, pues se decían: ¿veis? Aquella lluvia de estrellas quería decir la guerra. O sea que recuerdo este caso histórico. Y hay mapas en que se ve fotografiado ese fenómeno de la lluvia de estrellas que Comas Solar, como lo había preparado, pudo captar. Y en 1880 no se oscureció el sol. No hubo... ¿En cuánto? En 1880. A los 100 años del primer oscurecimiento del sol. Después de 1780, en 1880 no. Igual ahora puede ser que en 1980... Ahora va a suceder, este fenómeno se va a repetir. La lluvia de estrellas y el oscurecimiento del sol se va a repetir ya
en forma inminentemente inmediata a la venida de Jesús, como va a haber ese terremoto también. ¿Y la Biblia qué se entiende por esta generación que ya no pasará? Es una ¿Por cosa, generación que se sí, entiende? no podemos precisar un tiempo muy exacto. No La de un par de generación años, más o no, menos no, la 25 duración de la años. vida. Sí, la duración de una vida humana más o menos. O sea, es un término un poco elástico, claro. Sí. O sea que nosotros ahora somos ya testigos presenciales de la totalidad de las señales, tanto en los cielos como en la tierra. Somos la última generación. Somos la generación que está dentro de lo posible que nosotros veamos este acontecimiento de la venida de Jesús. Está vivo. Vivos, sí, efectivamente. Así que es interesantísimo el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y tan mal está ya el mundo, porque hay otro síntoma, yo por lo que he estado leyendo con Jesús, Sí. sí, se reconoce que la humanidad está muy mal. Pero a veces piensas que quizá no está tan mal, o es que quizá ya nos hemos acostumbrado tanto a lo malo, Ahí al está, vicio, sí. que nos parece que sí, que está muy mal. Efectivamente, mire, el hombre es animal de costumbres y tiene una tremenda adaptabilidad. Es una de las cosas que ha permitido que, pese a lo contrario a la vida que es el ambiente en que hoy vivimos, el hombre siga viviendo. Es una maravilla de Dios. Dios nos ha dado un organismo en lo mental, en lo moral, en lo espiritual, en lo físico, en todos los aspectos, que parece increíble el aguante que tiene. Porque hechos para vivir en esa naturaleza paradisiaca, como Dios creó a Adán y Eva, en un ambiente puro, con frutas y con cosas limpias, y la manera como hoy el hombre está viviendo, como podemos decir, ratas de la civilización, porque hoy el hombre es una rata de la civilización, respirando humos cargados de desechos y venenos en las ciudades y embutiéndose humo además por el tabaco, por si fuese poco lo que se respira, y luego bebidas alcohólicas que destruyen la salud y carnes a veces que no son propias para alimentación, y un género de vida mental, físico, espiritual que es contrario a las leyes de la vida, y el hombre sigue viviendo, pero claro, una vida precaria, una vida artificial. Y ha llegado un momento en que Dios ya ve la cosa tan mal que por misericordia hacia nosotros va a traer el fin. Claro, el hombre que se ha hecho, podemos decir, se ha adecuado, se ha acostumbrado, se ha connaturalizado con un ambiente así, que parece que sea normal, como esos niños que nacieron en el Vietnam. Ustedes saben que el Vietnam ha sido una zona azotada por la guerra ya desde muchos años. Y hay niños que han nacido allí bajo la metralla y los tiros y los incendios en la selva y para ellos, yo me imagino que cuando haya llegado la paz no sabrán vivir, dirán, pero bueno, ¿qué pasa que aquí no se oyen tiros? Porque es que allí están hechos completamente al belicismo. Se han criado con sus madres por los arrozales, los llevaban ya escondiéndose de los tiros y de... Ahora es una situación artificial, por más que nos hayamos connaturalizado con ella, no es normal. O sea que ya no se va, estos libros de ciencia ficción y todo esto que representan cómo van a ser las ciudades del futuro, Eso es fantasía pura. eso ya no se llegará. Es fantasía pura. Tanta técnica ni tanta... Vamos a poder hacer viajes maravillosos que dejan en mantillas todas esas fantasías de ciencia ficción, porque ahí se nos presentan cápsulas y hombres metidos con escafandras y cosas. Eso no hace falta. Los ángeles no llevan eso y van de la tierra a la tierra y de la tierra a la tierra. Hay unas potencias que Dios tiene en sus manos, que nos va a revestir de ellas, que va a hacer posible que viajemos a velocidades mayores que las de la luz. Cuando vayamos con Jesús al cielo en su segunda venida, recorreremos esos espacios intersiderales de millones y millones de años luz a una velocidad muy superior a la de la luz y sin necesidad de escafandras ni cápsulas ni todos esos líos en que el hombre se mete ahora para poder ir simplemente de aquí a la luna, que es un astro que tenemos pegado a las narices porque está total a 384.000 kilómetros nada más. Así que todas las fantasías de ciencia ficción es eso, fantasías y especulación humana en relación con unos conocimientos limitadísimos que el hombre tiene en esta tierra. La sabiduría de Dios está muy por encima de todo eso. Yo lo que le encuentro a la Biblia es que
Que necesita ser muy inteligente para poderla leer. Bueno, yo no sé, se habrá ido descifrando a base de los años. Usted tiene plena razón en esto, porque... Pero otra persona cualquiera me doy cuenta que no. Usted tiene toda la razón, porque mire, aquí le voy a leer este texto de San Pablo en Romanos, que coincide con usted en pleno juicio. Dice aquí en el capítulo 11, versículo 33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?». Aquí Pablo, desbordado por el conocimiento y profundidad de la Biblia, decía: yo soy ignorante, esto es maravilloso, esto es una profundidad que me desborda. Pero claro, esto es la sabiduría de Dios, y a ver qué hombre puede tener la pretensión de estar a la altura de esta sabiduría. Podemos comprender, y Dios nos ha revelado aquí en la Biblia, lo que está al alcance de nuestra mente, pero es un libro para estar estudiando toda la vida. Hay para los niños, para los adultos, para los ancianos, para los ignorantes y para los sabios, porque es un libro que se adapta a todas las mentalidades. Aquí, por ejemplo, encontramos a Pablo, que le dice a Timoteo, después de haber dicho esto de la profundidad y de las riquezas y todo esto, le dice aquí a Timoteo que sabemos que Timoteo era un discípulo de Pablo, que Pablo educó en la fe. Y aquí dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Así que aquí Pablo le recuerda a Timoteo y le dice: no te olvides que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Porque como dice aquí Pablo, él había tenido el privilegio de tener una madre, Eunice, y una abuela, Loida, que eran fieles estudiantes de la Biblia, y educaron ya a Timoteo desde niñito, desde pequeño, en las Sagradas Escrituras, que era una costumbre en Israel, educar ya a los niñitos en la Biblia. Y si la Biblia está al alcance de los niños, quiere decir que es un libro que es accesible. Es profundo, pero es accesible. Sí, pero se puede llegar, ¿verdad? Exactamente. Es que, por ejemplo, esta Biblia, que creo que es católica porque está supervisada por un cardenal, pues a todo le pone coletillas, ¿no? Sí. Y algunas cosas ya después de lo que dice, a lo poco que sé, que me ha enseñado Jesús, pues a veces me hace muchas cosas gracia. Y cuando ya no puede decir, o sea, cuando se refieren a ella, que se ve claramente, ¿no? Una persona neutral, pues se ve claramente. Pues, por ejemplo, la cifra esta 666 dice una coletilla. Bueno, esta cifra no se sabe lo que significa, puede significar cualquier cosa. Hasta ahora no se ha podido interpretar. Bueno, les diré que en materia profética la Iglesia Católica está a cero o bajo cero. En materia de profecía no dan una en el clavo, porque es que no han profundizado. La Iglesia Católica sabe de la Biblia cositas superficiales de los evangelios, de la historia de Jesús, lo que ponen en la historia sagrada. Pero en cuanto se mete en materia profunda en la Biblia, ya no dan pie con bola. Yo he hablado con sacerdotes, he hablado hasta con doctores en Sagradas Escrituras que han demostrado pues su completa ignorancia en cuanto a las profundidades de la Biblia. Dicen que el libro de Job, por ejemplo, que es una novela. Y sin embargo, fíjese usted la contradicción que hay. Yo tengo una versión de Biblia, me parece que es la Torres Amat, católica, en la que dice que es condenable la actitud de algunos malos estudiantes de la Biblia que han querido hacer de Job una alegoría. Porque según el Papa tal y tal, cita ahí varios papas, el personaje Job es histórico, no hay nada de alegoría. Pero luego han venido unas modernas tendencias que lo quieren dejar como alegoría. Hay discordancia entre ellos. La verdad es que en la Biblia nos enseña una cosa, que cuando una cosa es histórica hay que tomarlo al pie de la letra. Cuando es profética hay símbolos y hay que dar el valor a los símbolos, pero el valor de los símbolos no nos los inventamos nosotros, los da la Biblia. Porque, por ejemplo, cuando aquí en el libro de Jeremías y en el capítulo 6 nos habla de la mujer, dice así: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión,
La hija de Sión es la iglesia. ¿A qué dice que la compara aquí? A mujer hermosa y delicada. Luego, una mujer es una iglesia. No hemos tenido que inventarlo, lo dice la Biblia. ¿Que las bestias son poderes políticos o estatales? Pues la Biblia lo declara. Aquí, por ejemplo, en Daniel, después de haber descrito en el capítulo 7 estas bestias, veía yo 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. La primera como león, con alas de águila. La segunda bestia como oso, que tenía en sus dientes 3 costillas. Y después miraba y aquí otra semejante a un tigre y tenía 4 alas de ave. Ahora podríamos decir, ¿qué significan estas bestias? Pues la Biblia da su significado. Dice: mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza. Lleguéme a uno de los que asistían y pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y declaró la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo. Y luego sigue diciendo: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Ustedes ven que nosotros no inventamos el simbolismo, sino que nos atenemos a lo que la Biblia establece. Cuando hay símbolos, la misma Biblia explica el valor de esos símbolos. Cuando la Biblia entra en materia profética, hay que darle a cada símbolo su valor. Cuando la Biblia habla en historia, hay que tomar al pie de la letra. Y si la Biblia dice que Adán tuvo un hijo que se llamaba Set, es que Adán tuvo un hijo que se llamaba Set. Ahí no cabe hacer alegorías ni hacer ninguna otra cosa. El libro de Job, ¿por qué es un libro muy importante en las diferencias entre católicos, por ejemplo, y adventistas? Por lo que se refiere al demonio, ¿está localizado en este planeta? O sea, que usted pregunta por qué... ¿Qué diferencia hay entre el libro de Job o con relación a la Iglesia Católica y a nosotros? Pues en realidad no hay ninguna. El libro de Job es el libro de Job tanto para católicos como para protestantes. Con los que hablan sobre otros planetas que están habitados, que dicen que vienen aquí los platillos volantes, en fin, que bajan, se descienden aquí, se han visto unos cortos, otros por ahí. Sí. Bueno, esto de los platillos volantes, de los ovnis, ahí va mucha fantasía humana. En realidad, por el estudio profundo de la Biblia, y cuando avancemos más en los estudios ustedes lo verán, el hombre actualmente aquí en este planeta Tierra donde habitamos está incomunicado respecto a los otros planetas que tienen habitantes. No puede haber comunicación porque en el plan de Dios es que el hombre, por causa del pecado, está como en cuarentena. El mundo este es como una leprosería. Es un lugar contaminado. El universo no tiene pecado, está aquí en el mundo. Aquí está encerrado Satanás, sus ángeles y los hombres impíos. Y hasta que el pecado aquí no sea resuelto el problema y no sea deshecho el pecado, no se romperá este aislamiento. De manera que ni podemos ir a otros lugares donde hay otros seres inteligentes en otros planetas, ni de allí pueden venir aquí tampoco a comunicarse con nosotros hasta que sea roto este aislamiento. Llegará un momento en que la Tierra restaurada al concierto universal podrá estar en comunicación con los seres que habitan otros mundos. Ni siquiera podrán comunicarse actualmente, aunque vengan a observar desde lejos, sí, con personas que sean bastante rectas, bastante agradables a... Pues los únicos que pueden comunicarse y lo hacen son los ángeles, que son seres también fuera de este mundo, no es de este mundo. Los ángeles, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. O sea que hay seres invisibles que nos visitan, que nos ayudan, que nos aconsejan, que se manifiestan para con nosotros. Pero los habitantes de aquellos mundos del espacio, esos habitantes estarán con nosotros y estaremos con ellos cuando se rompa este aislamiento, cuando el pueblo de Dios sea liberado del pecado y trasladado al reino de Dios. Entonces se restablecerá la relación de la Tierra, porque Dios no ha hecho la Tierra para que esté aislado de los otros planetas. La sociabilidad es un gran principio del universo. Dios ha hecho a los hombres para que nos comuniquemos unos con otros. Nos ha dado sentidos, nos ha dado la vista, el pensamiento, nos ha dado cosas que inducen a comunicarse unos con otros, no al aislamiento. Y el hecho de que hoy estemos aislados de esos otros parientes, de otros
también hijos de Dios de otros planetas, pues se debe a eso, al pecado, sencillamente. Cuando este ensalmo sea roto, estaremos en comunicación con ellos. Ahora Dios no quiere, no interesa, no debe haber comunicación, y por eso esa pretendida comunicación con seres de otros mundos por los ovnis es una pura fantasía humana que puede también tener cierto arte diabólico, pero que esto queda ya para estudiarlo más a fondo en temas que vamos a tratar más adelante. Todo esto lo vamos a aclarar en el estudio de la Biblia. La Biblia es un libro profundísimo, pero que tiene materia para las almas a todos los niveles. Dios no ha fabricado el pan y lo ha puesto a una altura de 10 metros para que un hambriento lo vea y no pueda cogerla. Dios ha fabricado este pan de vida en la Biblia a todos los niveles de altura para que toda alma se pueda alimentar con él. Y últimamente, bueno, en la Biblia, en los primeros libros, se lee que Dios, en fin, hablaba a Moisés, a Cristo también. Desde hace muchos años ya no hay esta comunicación entre los seres humanos. Porque la revelación se estaba dando, se estaba haciendo, y ahora ya está completa en la Biblia. Y alguno desearía mejor un milagro de oír la voz de Dios directamente. Pero como dice en la parábola del rico y Lázaro, cuando dijo el rico que estaba en el tormento, dice a Lázaro, dile que vaya y moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua. Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y le dice al rico, no, Señor, si alguno se levantare de los muertos y fuere a ellos, lo creerán. Y dice, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán a uno que se levantare de los muertos. Quiere decir que ahora, a través de los siglos, Dios fue elaborando la revelación escrita en su palabra. Aquí está la sabiduría del tiempo de Moisés, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, de Pablo, de todos los evangelistas. Y aquí tenemos ahora el libro de Dios que nos habla, que es Dios hablándonos. La palabra de Dios es el medio, y Dios lo ha establecido así. Y como hay este medio, entonces Dios no recurre ya a otros medios del pasado. Esto querrá decir quizás que siempre habría gente que buscaría una disculpa para decir no era Dios. Exactamente. Sí. Porque la Biblia es la palabra de Dios que nos habla, es su palabra hablándonos. Dios se comunica con nosotros por medio de esto. Ha querido que este instrumento sea así. Como cuando Dios dio como alimento para los israelitas en el desierto el maná. Ahí estaba el alimento, tenían que comer ese maná. Ahora ellos se rebelaron y pedían carne, y Dios, ya bien tan harto de sus protestas, pues os voy a dar carne hasta que se os salga por las narices. Y hizo aquella lluvia de codornices. Pero el verdadero alimento era el maná. Y aquí tenemos el alimento espiritual. El hombre busca otros alimentos, pero no hay nada que pueda sustituir a esto. Y los israelitas, la religión de Israel es solo el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos no aceptan. El Mesías. Sí, ellos solo aceptan el Antiguo, no aceptan el Nuevo. Y siguen esperando al Mesías. Siguen esperando al Mesías, sí. Y el Mesías sale en la Biblia. O sea, sí. Lo anuncia, que va a venir sí. y tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 53, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El profeta Isaías, 700 años antes de la era cristiana, en el corazón del Antiguo Testamento, describía al Redentor con todo lujo de detalles. Yo me encontré en Barcelona con un hebreo, y hablando con él en una casa donde coincidimos casualmente, al enterarse de que yo era cristiano, dijo así un poco en tono de chanza, los cristianos siempre con Cristo a cuestas. A ver, demuéstreme usted con la Biblia que la Biblia habla de Cristo. Le dije, pues lo que usted me pide no es nada difícil. Dice, pero la Biblia, el Antiguo Testamento, porque es que ellos no aceptan el Nuevo.
Bueno, pues vamos a dejar el nuevo y vamos al antiguo. Le fui leyendo profecías mesiánicas, como esta, por ejemplo. Y cuando llegué aquí al punto que dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, el hombre protestó y dijo, oiga, a ver si vamos a ser formales, ¿eh? Digo, bueno, yo observo que usted protesta porque aquí parece que habla de Cristo, ¿no? Sí, pero se me ha ido usted al Nuevo Testamento. Digo, bueno, me alegro de su observación. Estoy leyendo en el profeta Isaías, que está en el corazón del Antiguo Testamento. Y le mostré. Usted sabe muy bien que la Biblia que usamos los cristianos tiene dos partes. Nuevo Testamento que ustedes no aceptan, Antiguo Testamento que nos lo han dado ustedes, que son nuestros bibliotecarios, en los que el cristiano no ha escrito ni una sola letra. Si tenemos el Antiguo Testamento es porque ustedes los judíos nos lo han dado. Ustedes lo han conservado, los profetas eran judíos, lo han elaborado y nosotros lo hemos recibido. Y si aquí habla de Cristo en este libro que usted me ha dado, usted no va a decir que yo he hecho trampa, porque es usted quien me lo ha dado a mí, usted que es judío. Entonces este hombre se quedó desconcertado. ¿Pero cómo? ¿Eso es el profeta Isaías? Sí, señor, Isaías. ¿Usted tiene Biblia en su casa? Dice, sí. Pues cuando usted vaya a su casa, lea Isaías 53. Dice, pues cuando vaya el sábado a las sinagogas, lo tengo que preguntar al rabino porque esto no lo entiendo. Y es que no es extraño esta turbación, porque este capítulo 53 de Isaías tiene en su haber la conversión de miles de judíos al cristianismo en la historia del mundo. Porque un judío que sea consecuente con lo que lee no puede por menos que aceptar a Cristo al encontrarlo en el Antiguo Testamento, que son sus escrituras sagradas. Y un sacerdote, por ejemplo, los católicos no leen la Biblia, o no hay relaciones. No profundizan en ella. No profundizan en la Biblia. No se preocupan por profundizar en la Biblia. Nada, además. En ninguna parte. Tocan algunas parábolas, cosas sencillitas del Evangelio, cosas que no traigan problemas de doctrina. Porque es que, como la Iglesia Católica está basada en una doctrina que no es sostenible al examen bíblico, la luz de la Biblia derrumba los fundamentos de la doctrina católica y no les interesa esa luz, porque entonces se descubre el error en que están basados sus principios y entonces lo que hacen es echar tierra sobre el asunto. ¿Y nunca se ha sentado un católico con una adventista tranquilamente a analizar la situación? Muchísimas veces yo he tenido controversias con sacerdotes y no dan el brazo a torcer, no lo reconocen. Hay algunos que sí, otros que no. Ahí, por ejemplo, tenemos en nuestro seminario en Sagunto, tenemos el pastor Ferreira, que lo conoce, que ha sido presidente de nuestra obra adventista en Portugal y ahora es el profesor de nuestro seminario adventista en Sagunto. Y ese hombre me dijo, estuve comiendo con él junto un día, me dijo, este año he cumplido ya tantos años en la obra adventista como estuve de sacerdote en la Iglesia Católica. O sea que este hombre pues comprendió la verdad, dejó el catolicismo y sigue el camino de la Biblia. Pero todo lo que nos enseñan son pocos. Son pocos los que se pasan, los que ni siquiera... Sí. Esto no tiene nada de extraño, porque la Biblia dice muchos llamados y pocos escogidos. Entre todas las personas a las que prediquemos el Evangelio, no se crean que todos prestan la atención que ustedes están prestando ahora. Nosotros podemos llamar a las puertas y ir a llevar la Biblia aquí o allá, y hemos visitado a 20 personas y a lo mejor hay 2 que prestan atención. Y en ese otro ámbito pues pasa igual. Pero van directamente sin conocer a una persona. A veces se conoce, a veces hay una presentación por parte de un amigo, tal, y otras veces se va a lo desconocido. Quiero decirle que la verdad, por muy hermosa que sea y muy bien que se presente, encuentra corazones receptivos y corazones cerrados. Esto lo encontraremos siempre. Una incongruencia es que si la Iglesia Católica es cristiana y está aquí todo, entonces, y además salen citas, o sea, que se ven palpables, como dice, habéis me honráis pero en vano. Creo que dice algo en Mateo 15, no sé ni dónde. Mateo 15. Dice, pues habéis sustituido mi ley por la ley humana. Y se ve claramente que la Iglesia Católica, todos los ritos, la liturgia, todo esto son cosas implantadas por los hombres. Sí, ese texto que usted ha dicho es este: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Pero luego dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea que Dios no acepta lo que los hombres establecieron. Podrá parecer que tiene mucho valor ciertas doctrinas, ciertos puntos de doctrina dentro del catolicismo o de cualquier religión, pero por mucho valor que quieran darlo, si no es una planta que plantó el Padre Celestial, será desarraigada. Dios no acepta lo que es espurio. De momento, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero llega el momento, como dice en la parábola, que el trigo es puesto a un lado para el granero de Dios y la cizaña irá al fuego. Es por esto que tenemos una delicada misión de establecer lo que Dios aprueba, que eche raíces en nuestra vida, lo que es planta de Dios, no lo que es el enemigo. Y por esto yo debo estudiar la religión de manera que no me contente yo con una religión de segunda mano. Yo debo buscar religión de primera mano. A mí me han gustado mucho las excursiones de montaña y a veces en largas excursiones uno siente sed. Cuando se encuentra uno un curso de agua y hace calor y la boca va seca, pues siente uno la inclinación a satisfacer la sed en cuanto ve ese chorrito de agua por algún lado. Pero yo he tenido siempre la fuerza de voluntad para no beber ahí y para investigar el curso. Me acuerdo una vez que encontré un chorrito de agua por el prado que invitaba a beber, parecía buena, y yo tenía sed. Pero dije, voy a seguir un poco más arriba a ver dónde viene esto. Y más arriba caía desde otro prado que hacía plataforma más arriba, que subiendo por allá era un prado pateado por las vacas, lleno de estiércol de vacas. Y dije, pues vaya, menudo banquete me habría dado yo. Pero seguía entonces más arriba, y más arriba vi de donde salía el manantial original brotando de la roca un agua cristalina, fresquísima. Allí sacié mi sed a placer. La Biblia es este manantial. Aquí está la religión en la Biblia. Ahora, esas religiones de segunda mano, según enseñan los hombres, es el agua pateada por las vacas. Ya ha acogido esta agua impurezas, inmundicias, y entonces corremos el riesgo de tomar para nosotros puntos de doctrina que están contaminados por cosas humanas. No debemos fiarnos, y para una cosa como es la sed, y en relación a nuestra salud no nos fiamos de beber cualquier agua, para una cosa en la que está en juego nuestra salvación eterna, como es la vida espiritual, debemos ser mucho más exigentes aún. Por lo tanto, por eso dice aquí la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. En Jeremías 17, versículo 5, dicen, maldito el varón que confía en el hombre. En materia de religión no tenemos que fiarnos de nadie, la palabra de Dios. Y por eso dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 20, capítulo 8 y versículo 20, dice en este versículo, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que la Biblia, la ley y el testimonio, quiere decir lo que está escrito, lo que testifica la palabra de Dios.